Buenas tardes, estamos con Bueno, Marca yo Sur. tengo que sacar esto, ¿Sí? got it, ¿no? Ahí está, ok, ¿Estamos fenómeno. bien? Bueno, ya vieron, con Patricia López Ofrant, abogada y socia del despacho Marvel O'Farrell de Argentina, eh, quien va a hacer una evaluación de la situación de la mujer en los despachos en estos últimos años. Patricia, realmente un gusto tenerte y hablábamos de este tema hace 5 años. Pasaron muchas cosas, corrió mucha agua bajo el puente. ¿Qué tanto ha mejorado o no la mujer, la situación en los despachos en América Latina en todo este tiempo? Bueno, Fabiana, muchísimas gracias otra vez por la invitación, es un placer estar contigo. Creo que desde la última entrevista, no me acordaba que habían pasado 5 años, bueno, han pasado muchas cosas. Sin lugar a dudas, en 5 años, progresivamente, cada vez se hace más común la presencia de las mujeres profesionales en puestos de dirección y ya las mujeres socias en los principales estudios en Latinoamérica no son algo raro, sino que empiezan a alcanzar porcentajes un poco más interesantes de lo que había hace 5 años. Lo que creo que es la gran novedad y lo que ha sido el gran disruptor ha sido la pandemia. Y la pandemia ha sido el gran disruptor, como en tantos otros aspectos de nuestra vida, porque nos dimos cuenta de que los equipos de trabajo podían trabajar remotamente sin necesariamente perder productividad. En el pasado, la demanda de hacer home office era una demanda exclusivamente femenina, particularmente de las mujeres profesionales con hijos pequeños, pero hoy en día es una demanda ya, no solamente es una demanda de toda la fuerza laboral, sino que es una nueva normalidad. Hoy hasta los más veteranos ya han incorporado que parte del tiempo, si no todo durante la pandemia, se hacía como home office, y hoy ya no, es un non-issue, no es un tema el home office, y creo que no vamos a volver al 100% de presencialidad como en el pasado, sino que vamos a volver a un sistema mixto de 2 o 3 días a la semana en la oficina y después trabajo desde casa. Así que Y ya esto no para es, todo el mundo. Patricia, ya no es una demanda exclusiva de las mujeres, sino que se ha No. extendido No es una a toda demanda, la no fuerza solamente no es laboral. una demanda de las mujeres, es una exigencia de la fuerza laboral. Ya hemos hecho, no solamente nosotros, pero se han hecho encuestas alrededor del mundo y la gente quiere volver a la oficina, pero no quiere volver todos los días a la oficina. Claro. Ok, o sea, la oficina tiene un aspecto de intercambio informal, del pasillo, del café, de todo eso, que es invalorable, pero la gente se dio cuenta que hoy en día, primero, todos hicimos cursos acelerados y hasta el más reticente anti-tecnología hoy en día maneja Zoom, Teams, Google Meet, WhatsApp, quiero decir, todas las plataformas, y son todos los estudios, y aún la gente común tiene plataformas colaborativas que permite trabajo simultáneo de un equipo y todos los días. O sea, ahora lo raro es no tener 3, 4 o 5 Zooms por día o equivalentes, porque por un lado nos aislaron y por el otro lado nos ampliaron al mundo. De hecho, yo te cuento que he estado dando conferencias en distintos lugares del mundo a donde no hubiera ido por un día a dar una conferencia, pero que de repente te trae el mundo a tu casa, y eso yo creo que es una revolución desde el punto de vista laboral por lo rápido que se ha producido, tanto en adelanto tecnológico, en adopción de herramientas tecnológicas, como en derribar las barreras que todavía existían con bastante firmeza de que hacer home office, bueno, el que hace, la que pide home office que se prepare para trazar su carrera. Hoy en Patricia, día ya... sí, disculpas que te interrumpí porque realmente tenemos muchísimas preguntas y me gustaría pasar a un punto que me llamó mucho la atención, porque tú dices que de alguna manera a la mujer en estos años ha avanzado y que esto se ha acelerado quizás en la pandemia. Pero tú sabes que hemos entrevistado a otras abogadas que nos dicen que hay avances en algunos aspectos,
pero no No, tanto como se pensaba. ¿Puede no ser? terminé, no terminé de conversarte. Yo lo que te estaba hablando es lo positivo de la pandemia. Lo positivo Perfecto. de la pandemia es el adelanto tecnológico y la posibilidad de que todo el mundo haga home office. Lo negativo de la pandemia es que en realidad no hicimos home office. Lo que hicimos fue trabajar confinados al mismo tiempo que trabajaba nuestra pareja y al mismo tiempo que los chicos hacían escolaridad y al mismo tiempo que la ayuda doméstica que solíamos tener no venía. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que reconocer cuando hagamos la evaluación de esta experiencia es que tuvo algunos aspectos de home office y tuvo unos aspectos de confinamiento con un nivel de estrés que en realidad cayó más sobre las mujeres porque seguimos ocupándonos más de la casa, de la comida, de la atención de la familia, de la escolaridad de los hijos, con el agravante de que en la mayoría de las familias no había espacios adecuados para que todos los que tenían que trabajar o estudiar lo hicieran, ni tenían todos la misma herramienta tecnológica, porque en las familias muchas veces había una o dos computadoras, pero había 4 personas entre el papá, la mamá, el hijo que quería hacer Zoom, la hija que quería hacer otra cosa. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que, por un lado, tomar en cuenta cuando se evalúe esto, porque algunas veces las jornadas se volvían interminables. Algunas de mis colaboradoras me decían, yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana y ponían un cartel, contesto entre las 6 y las 8 de la mañana, y después contesto entre las 7 de la noche y las 12 de la noche, porque en el medio decía, yo tenía que ocuparme de la escolaridad de mis hijos, prepararles la comida, ver que funcionara todo, y en algunos momentos esta situación se podía volver bastante estresante y insostenible. Pero bueno, en ese aspecto es un aspecto que esperamos que con la desaparición de la pandemia eso desaparezca y sí vuelva la parte buena de podemos hacer home office teniendo las herramientas adecuadas, el espacio de trabajo adecuado y el aislamiento adecuado del resto de los miembros de la familia para poder trabajar calmamente, que en forma calma, ¿no? En algún momento hablamos del techo de cristal, ¿no? De la Sí. cantidad de mujeres abogadas que habían, tanto en las universidades como en los primeros años del ejercicio profesional en los despachos, pero que después habían como determinados techos, determinados filtros, y muy pocas llegaban a socias. Eso se sigue manteniendo. Al principio me dijiste que eso ha mejorado un poco, si te entendí bien, ¿puede ser? Digamos, siempre hay una mejora porque la masa crítica de mujeres que va avanzando, aunque sea reducida, va como solidificando la idea de que las mujeres pueden hacerlo, ¿no es cierto? Cuando yo durante más de 10 años era la única, entonces era como la muestra gratis, por decir algo. Esta está, pero ahora en mi estudio hay 6 o 7 mujeres socias y todas tienen perfiles distintos y todas tienen distintos números de hijos, o sea, en ese sentido funciona. Lo que sí creo que es, yo he estudiado bastante el tema de cuáles son las medidas, no solamente acá, sino en Estados Unidos, en Francia, yo me he ocupado del tema y he asesorado en algunos aspectos, y hay dos herramientas que se pueden usar, o sea, muchos estudios han establecido objetivos, por ejemplo, se plantean como objetivo dentro de 3, 4, 5 años tener un 20, 30, 40% de mujeres socias. Lo que yo opino es que cuando el objetivo es del estudio en general, es bastante difícil de cumplirlo, porque no hay un objetivo claro ni un responsable claro. Lo que sí me parece que es mucho más conducente es cuando se dice, por ejemplo, y estoy hablando de estudios grandes, estudios chicos tienen mecanismos distintos. Viste, los estudios grandes tienen el departamento laboral, el de contencioso, el de asesoramiento, sociedades, lo que vos quieras. Entonces, creo que lo que es conducente es decir, dentro de X plazo, 2 años, 3 años, tenemos que tener una socia mujer en cada uno de esos departamentos. El líder del departamento es responsable de cultivarla internamente, haciendo que crezcan
los que están internamente desde muy jóvenes, o contratarlo en el mercado. Y si en 3 años no lo lograste, eso va en contra de tu propia evaluación. ¿Entendés? Entonces, ahí sí lo que se hace es un responsable directo del objetivo y no la organización. Cuando el responsable de la organización es el drama de los comunes, es el problema del otro, no el mío. Cuando el problema es de mi departamento, yo tengo que buscar si tengo un candidato interno o si voy al mercado a traer a alguien lateralmente. Patricia, cuando tú hablas de esos porcentajes a los que habría que llegar como meta, ¿estás hablando de cuotas o sería algo diferente, no tan estricto, digamos? A mí no me gusta la palabra cuota, me gusta la palabra target. Target es objetivo. Mi objetivo es, yo no quiero tener una cuota, como dice, como en el Congreso, la cuota femenina. Sí. Yo lo que quiero es un target. Target quiere decir, mi objetivo es digamos, ya no es válido el argumento de no hay mujeres. Ese argumento no es válido porque en todas las áreas, en las más complejas, en las más estresantes, en las que vos quieras, en todas ya hay mujeres. Digo, puede haber alguna muy específica, pero yo te diría que en todas las áreas las hay. Entonces, la idea es un objetivo. Hay estudios que se han fijado objetivos muy agresivos. Freshfield se ha fijado objetivos muy agresivos en su política de incorporar mujeres. Y la verdad es que lo viene haciendo. Entonces, no quiero decir yo que tenga que ser algo que se fija en 1 año, 2 años, cada cual en función del tamaño del estudio, de la cantidad de socios. Ahí eso es algo que es muy a medida de cada uno. Pero los que tienen que ser responsables, tiene que haber una política general y después tienen que ser responsables directos los jefes de departamentos para que lograrlo o no lograrlo vaya contra su propia evaluación. Y si no lo logra, que justifique por qué no lo logró. Entrevisté 40 candidatas y ninguna cumplía con los requisitos. Bueno, fantástico. Tampoco puedo decirlo, pero hay que poder entrevistar 20 candidatos en el mercado y no encontrar a nadie, ¿no es cierto? Claro. También han surgido, si no me equivoco, programas que apuntan a la diversidad. ¿Es así también en Argentina? ¿Se está dando? Sí, pero digamos, hay normas, lo que pasa que todavía creo que hay normas en los directorios y hay normas, yo creo que eso es complicado, o sea, nosotros sí tenemos un comité de diversidad porque nos interesa que la fuerza laboral sea diversa y de hecho tenemos tradición de que es diversa porque bien tenemos gente de distintas religiones, de distintos estratos sociales, de distintas nacionalidades, de distintas orientaciones sexuales, un poco de todo. Lo que creo es que tampoco creo que en una organización como esta se puede imponer tan rápido todas las minorías al mismo tiempo. Quiero decir, creo que lo que tiene que haber es una política de diversidad para que lo que se tome en cuenta sean las condiciones de la persona y no otras características, digamos, la capacidad, las condiciones. Y bueno, si además, el problema es que, por ejemplo, en la Argentina, nosotros muchas veces tenemos encuestas que vienen de Estados Unidos y nos preguntan cuál es el porcentaje de gente de raza negra que tienen en el estudio. Y la verdad que nosotros no tenemos, porque en la Argentina no hay muchos, ¿no es cierto? Bueno, y tienen indígenas, y bueno, si viene alguno, ni siquiera nos lo planteamos porque digamos, no sé si hay, no es un tema, o sea, nosotros tenemos coreanos, hemos tenido chinos, hemos tenido europeos, tenemos gente de latinoamericana. Pero sí en Argentina y en Uruguay y en muchos países, corrígeme si me equivoco, hay abogadas que han hecho la carrera con mucho esfuerzo y que vienen de sectores sociales medios o medios bajos. Esa gente sí tiene, esas mujeres tienen posibilidades de llegar a estos despachos que son quizás tradicionalmente más de élite, o todavía se mantiene una estructura un poco rígida en ese sentido. Mira, yo creo, yo no puedo hablar más que por la experiencia nuestra, ¿no es cierto? Yo creo que eh, hemos tenido profesionales de origen muy humilde, que la verdad remaron contra la corriente, que digamos,
se hicieron un lugar, no necesariamente que entraron inicialmente, que nosotros hemos tomado, y estoy pensando en una persona en particular, que a mí me conmovía un día que la fui a saludar, porque para fin de año iba a saludar a los profesionales, sobre todo cuando éramos menos, ahora como 300 por ahí no llego, pero me senté a charlar con ella y me dice, estábamos haciendo confidencias y me decía, vos sabés que yo no puedo creer estar trabajando acá. Yo te cuento que cuando yo era chica, para Navidad, como premio, y porque era Navidad, mi mamá nos hacía milanesas a la napolitana, y eso era la mayor fiesta a la que podíamos aspirar. Quiero decir, o sea, evidentemente era alguien de un origen humilde, pero que la verdad la remó muy bien y hoy en día es una profesional de éxito. Claro, Patricia, pero me hablas de un caso, ¿no? Que, Si vos me decís que ¿cómo ves venir de el un origen, mercado? Tú que has si vos me viajado, decís, sí. yo no sé si vos viste un video que es maravilloso, maravilloso por lo impactante, que está en internet, que ponen a 5 o 6 personas al mismo nivel. Y entonces le dicen, aquellos que vienen de un hogar con padres separados que retrasen un paso. Aquellos que sus padres no hicieron estudios universitarios retrasen un paso. Aquellos que, bueno, y cuando paran te das cuenta que hay unos que se quedaron a 2 kilómetros de distancia. No hay ninguna duda que si uno nace en una familia holgada donde le pueden dar toda la educación bilingüe, lo pueden mandar en un intercambio a Estados Unidos, puede además aprender francés, no hay ninguna duda que tenés mayores posibilidades. Yo fui a la universidad pública, fui a un colegio privado, pero fui a la universidad pública. Cuando fui a la universidad pública ya hablaba inglés y francés. Ahora, yo tengo compañeros de la universidad que aprendieron inglés a los ponchos porque, digamos, ni el papá ni la mamá sabía y lo aprendieron. Que es mucho más difícil, sin lugar a dudas, no solamente en derecho, en la vida, nacer con una situación holgada, no tener hambre en tu casa, tener un techo calentito, etcétera, evidentemente, no tener que trabajar para estudiar, evidentemente es una ventaja comparativa, tener contactos es una ventaja comparativa. O sea, por supuesto que es mucho más difícil, pero yo creo que cada vez se va en alguna medida aplanando la situación y se va apreciando más las condiciones, la capacidad y la formación y no solamente el apellido o los contactos. Claro, capaz que por eso también muchos despachos tienen la política de contratar a la gente, a los abogados para entrenar desde cuando son jóvenes, ¿no? Justamente para ir supliendo esas carencias educativas que posiblemente hayan tenido. Pero imagínate, nosotros en el estudio tenemos hace ya muchos años 2 profesionales full time, una licenciada en letras y una licenciada en letras en inglés. Y nosotros hacemos constantemente talleres de escritura en castellano y en inglés, preferentemente para las jóvenes profesionales, pero cada tanto para los no tan jóvenes, sobre no solamente clases de idioma, sino cómo escribir como un buen abogado. Bueno, y como eso hay procesos de formación. Vos sabés que nosotros tenemos ese sistema de profesionales que rotan por distintos áreas del estudio para que tengan una formación más completa, ¿viste? Van a contencioso, a laboral, a societario. Entonces, toda esa formación suple, pero sin lugar a dudas, la formación de base, la del colegio, es muy importante, pero en alguna medida también, por ejemplo, en la Argentina, el Colegio Nacional Buenos Aires, que es el colegio secundario que depende de la universidad, sigue siendo de los mejores colegios. Los chicos que salen de ahí son todos inteligentes, los tomamos pero con una red porque nos encantan y muchos, lo único que hace falta para ir ahí es el mérito, porque tenés que pasar el examen de ingreso porque es gratis. Ahora, ahí depende muchísimo de la familia, porque vos ves familias que han estimulado a los chicos
a esmerarse, a esforzarse, y hay otros que no, en todos lados, independientemente del nivel socioeconómico, pero por supuesto que es más difícil para la gente que además de estudiar tiene que ayudar a la familia trabajando, y además de eso, eso es un hecho de la vida. Entonces todo lo que se les pueda apoyar, ya sea con el apoyo público, con una buena educación pública, ¿no es cierto?, o con los suplementos, como hacemos nosotros, que nosotros les subvencionamos las clases de inglés, las clases de portugués, o sea, tenemos como copago, digamos, les subvencionamos, y además les subvencionamos en muchos casos, o sea, becamos parte de sus estudios en distintas circunstancias, justificados, ya sea másters, etcétera. Todo eso contribuye a igualar las oportunidades entre los que tienen más medios y los que tienen más medios, porque profesionalmente el estudio los apoya, ¿no? Claro. Y eso muchos estudios lo hacen. ¿Qué pasa con los clientes? Porque hablamos mucho de estudios y los clientes están pidiendo o reclaman de alguna manera que haya más diversidad, que hayan más mujeres como Mira, abogadas. yo creo que ahí se ha producido un fenómeno que es interesante. En los países centrales y particularmente en Estados Unidos, donde la situación es tan competitiva y difícil como en Latinoamérica o más, ¿no? No es que sea mejor, hay muchas mujeres que habían comenzado su carrera en estudios jurídicos que en un determinado momento, por un tema de horario, de presión, han ido a servicios jurídicos internos de las empresas, ¿no es cierto? Como asesora de empresa interno, como General Counsel o en estadios, y han accedido en número importante a los puestos de General Counsels. Cuando hay mujeres General Counsels, no se te ocurra ir a una reunión sin una mujer como abogado externo. Qué interesante. ¿Entendés? Entonces Sí. es muy interesante porque eso es lo que yo digo, la importancia de la masa crítica. Porque la masa crítica, la verdad es que, bueno, ahora se ha puesto de moda esta palabra sorority, ¿viste? El sorority, que es como la ayuda de las mujeres a las mujeres. Hubo una primera oleada, a ponerle hará 20 o 30 años, donde lo que se decía es que las mujeres dábamos codazos porque como había muy poco espacio para mujeres, no queríamos, como había una posición para mujer, no queríamos competencia, entonces nos codeábamos para ver quién podía entrar y la otra se quedaba fuera. Yo veo que hoy hay una enorme colaboración entre mujeres y muchísimas redes de mujeres profesionales que se ayudan entre sí. Yo he ayudado a formar redes de abogadas por el mundo donde nos referimos clientes recíprocamente dentro de la red. Y la verdad es que causa cierto impacto a los hombres porque debemos ser 50 o 60 en los 60 principales países del mundo, pero alguien pone un WhatsApp y dice, necesito un abogado en Nigeria, y alguien dice, yo conozco uno en Nigeria, y enseguida te sale uno de Nigeria cuando no hay uno dentro del grupo en Nigeria. Entonces, lo que vos ves ahora, y lo mismo pasa con los General Counsels, las mujeres que son General Counsels, el abogado principal de empresas de primera línea, multinacionales, lo primero que preguntan cuando van a tomar un cliente es cuántas mujeres tienen. Claro, fíjate. Y Eso si, es, vos vas sí. y si vos vas a una reunión complicada, que van 2 o 3 abogados y van 3 hombres, y del otro lado hay una mujer, los hombres empiezan a sentirse incómodos. Dice, hay que llevar una mujer porque no va a elegir a otro. Ese fenómeno hace 20 años no se daba. Claro, ¿y se da en Argentina y en algunos otros países también? Yo creo que se da en todos los países, porque, mirá, me pasó a mí en Francia, yo viví varios años en Francia, y hará unos años, hará 2 o 3 años, fui a dar una conferencia a uno de los, te diría, uno del principal estudio de abogado francés. Y después de eso estuve reunida con una amiga mía, funcionaria pública francesa en un área muy relacionada a la economía. Entonces le conté que había estado en el estudio y me dijo, deciles de parte mía que la próxima vez que vengan a una reunión conmigo traigan alguna mujer.
Y en Y América Latina también, en otros países de era América una funcionaria pública francesa. Bueno, en América Latina también. En también. América Latina, hoy en día, si vos vas a una reunión y vos vas 4 hombres y ninguna mujer, y del otro lado tenés una funcionaria pública mujer, te cuesta un poco. Pero eso pasa a todas partes. ¿Quién fue? No sé si fue Christine Lagarde cuando estaba en el Fondo Monetario, que fue la delegación argentina, y ella le dijo, ¿cómo? ¿No traen ninguna mujer? ¿No? Sí, sí, Eso sí. es ya muy corriente. Entonces, lo que está pasando es que los socios, independientemente de que sean o no pro mujer, se dan cuenta que llevar la mujer es un activo para conseguir el cliente. Claro, perfecto. Entonces, que no se puede, viste que además hay una serie de iniciativas. Francia, un grupo de mujeres sacó una iniciativa que se llama Nunca sin ellas, Jamais sans elles, Nunca sin ellas. ¿Y esto qué te dice? Es un compromiso que han hecho ejecutivos de primera línea, por ejemplo, que si los invitan a dar una conferencia, no participan en paneles que no haya por lo menos una mujer. Excelente. ¿Que es como un movimiento que hay, Patricia? Bueno, son distintas iniciativas que se hacen, o sea, hay iniciativas que hay otra iniciativa que lanzó hace unos años el estudio Freshfields, que es un estudio inglés muy famoso en arbitraje, porque el arbitraje era un área dominada por los hombres. Era dificilísimo encontrar árbitros mujeres. Y ellos hicieron una especie de compromiso, lo desarrollaron, lo escribieron como una declaración de principios diciendo que ellos iban a hacer el esfuerzo por tratar de encontrar en cada tribunal arbitral, porque lo nombran las partes, una mujer. Y lo invitaron a gente a que lo firmara. Y hoy en día lo han firmado, no sé si 3.000 personas, y de repente empezaron un tsunami, ¿no? Fue una pequeña iniciativa y después se ha convertido en un tsunami. Después empiezan a aparecer, digamos, empiezan a aparecer más. Yo de hecho conozco varias mujeres árbitros que dicen, la verdad que este compromiso ha sido muy bueno porque a mí me llaman más de lo que me llamaban antes, porque de repente es como que da un poquito de vergüencita por lo menos no entrevistar a una mujer. Podés no elegirla, pero por lo menos entrevistarla, ¿no? Entonces, todos esos movimientos creo que están produciendo un cambio muy interesante. Y como digo, viste cuando dicen el aleteo de la mariposa en Japón produce una tormenta en América Latina, bueno, cada una de estas iniciativas que individualmente no movería el amperímetro, conjuntamente yo creo que están moviendo el amperímetro. Excelente. Estamos en la hora, pero no quiero dejar de preguntarte qué puede pasar de ahora en más. Ya medio lo estás diciendo, pero bueno, que... Yo creo que cada vez, digamos, que cada vez se va a hacer más natural, digamos, que cada vez va a haber más mujeres en puestos de dirección. Ya en Estados Unidos ha habido un número importante de estudios donde el managing partner, el gerente general, el número 1 del estudio es una mujer con gran éxito y cada vez se vuelve algo normal, o sea, ya a ningún cliente le sorprende. A mí me pasó cuando empecé a trabajar en la Argentina, que era cuando recién me hice socia, que una vez un cliente llamó a mi jefe, digamos, para decirle que no quería que yo me ocupara más de sus asuntos. Y él le preguntó si había hecho algo mal y me dice, no, no, es muy buena abogada, pero a mí no me gusta que me mande una mujer o que me diga que tengo que hacer una mujer. Eso ya no existe. Perfecto. Buenísimo. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos dado todos esos aportes y bueno, seguimos en contacto por acá con Marca Sur. Muchísimas gracias, Fabián. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.